El misterio del teléfono en la madrugada. Trabajaba en un hotel en Miraflores, en plena avenida Benavides. Era una madrugada tranquila, una de esas noches en las que el silencio parecía dominar todo el edificio. No había mucho movimiento, así que me dedicaba a hacer mis tareas rutinarias. De repente, el silencio fue interrumpido por un sonido inesperado. Un teléfono que sonaba en el tercer piso, proveniente de alguna de las habitaciones. El sonido retumbaba en el vacío del hotel, un eco que me hizo detenerme por completo. Generalmente, eso sucedía cuando la recepción llamaba a los habitantes para recordar a los huéspedes que era hora de salir. Pero esa noche no esperaba a nadie. El timbre persistía, sonando una y otra vez. Intrigado, decidí bajar a la recepción para preguntar a la chica de turno si es que había alguien intentando contactar a los huéspedes. Quizá no habían respondido y entonces tendría que subir para tocar la puerta personalmente. Al llegar, le pregunté si había llamado, pero su respuesta me dejó frío. «No hay nadie en el hotel», me dijo con un tono que mezclaba extrañeza y preocupación. Para demostrarlo, me mostró su tablero de llaves. Todas estaban allí, colgando de sus ganchos. Ningún huésped había registrado su presencia en el hotel esa noche. El teléfono seguía sonando en el tercer piso, como si alguien estuviera esperando una respuesta. La chica de la recepción, ahora visiblemente inquieta, me sugirió que subiera a verificar la habitación de donde provenía el sonido. Pero algo en mí se resistió. Un escalofrío recorrió mi espalda y una sensación de incomodidad se apoderó de mí. Miré hacia las escaleras que llevaban al tercer piso. La oscuridad al fondo parecía observarme, invitándome a entrar. Me negué a subir, optando por quedarme en la recepción, intentando comprender lo que acababa de ocurrir. El teléfono dejó de sonar tan repentinamente como había empezado, dejando tras de sí un silencio aún más inquietante. Aquella madrugada quedó grabada en mi memoria, un misterio sin explicación que, hasta el día de hoy, me hace pensar dos veces antes de responder el llamado de un teléfono que no debería sonar. Y hasta aquí la historia de este seguidor. El golpeteo en la ventana. Una vez me hospedé en Jauja con mi familia. Como todos los cuartos eran para 2 personas, terminé en una habitación solo para mí. Esa noche no podía dormir y de repente empezó a llover de manera torrencial. Aburrida, me acerqué a la ventana y miré hacia afuera. Para mi sorpresa, vi a un hombre parado en medio del campo, inmóvil bajo la lluvia. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo y me quedé completamente helada, sin poder moverme. Mi habitación estaba en uno de los últimos pisos y el campo se extendía abajo, justo frente a mi ventana. De repente, el hombre comenzó a caminar, acercándose lentamente. Fue entonces cuando reaccioné. Cerré la ventana de golpe, corrí las cortinas y me metí en la cama, llena de miedo. Pasaron unos 10 minutos y comencé a escuchar un golpeteo en la ventana. Temblando, me asomé desde la cama y vi una sombra al otro lado de la cortina, tocando la ventana cada vez con más fuerza. No soy de gritar y esas cosas, pero el miedo me invadió por completo. Sentí un calor extremo mientras el golpeteo se hacía más intenso. De pronto, escuché un golpe tan fuerte que parecía que la ventana se había roto. Y entonces desperté, jadeando y sudando.
Todo había sido un sueño. Miré con cautela hacia la ventana y, para mi horror, estaba completamente abierta. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre esta historia? Házmela saber en la caja de comentarios. Y hasta aquí la historia de esta seguidora. Los 3 golpes en la puerta. Me llamo Karen y había llegado de viaje para quedarme en el hotel de mi madre. Mi habitación daba a la escalera del 2º piso. Una tarde, estaba recostada en mi cama, sumida en mis pensamientos, cuando de repente escuché unos pasos subiendo los peldaños de la escalera de cemento. Era un sonido extraño, como si alguien arrastrara las sandalias al caminar. Me sorprendió porque nadie de los que había hospedado solía llegar antes de las 6:30 p.m. y en ese momento eran aproximadamente las 5:20 p.m. El sonido me generó una sensación extraña, una mezcla de curiosidad y miedo. Aún así, permanecí atenta, tratando de escuchar cualquier otro ruido. De pronto, oí 3 golpes en la puerta de mi cuarto. Lo peculiar de esto fue que los golpes sonaban bajos, como si alguien pequeño les estuviera dando a 1 metro del suelo. Inmediatamente, un escalofrío recorrió mi cuerpo. En mi tierra, 3 golpes en la puerta significan que el maligno está visitando, trayendo consigo enfermedad y desgracia. Asustada, no respondí. Me quedé en silencio, esperando a ver si insistían. Pasaron 5 segundos de tensión, y de repente, los pasos arrastrados volvieron a resonar el pasillo. A través de mi ventana, vi una figura pequeña, cabezona y calva, que avanzaba lentamente, arrastrando los pies. Medía un poco más de 1 metro y se desplazaba tocando 3 veces cada una de las puertas de las 5 habitaciones que estaban en el 2º piso. El terror se apoderó de mí y me quedé paralizada, temiendo que la figura volviera a mi puerta. Los siguientes 7 minutos fueron los más largos de mi vida. Cada sonido me hacía contener la respiración, esperando que el extraño ser no regresara. Finalmente, después de 10 minutos, un señor que se hospedaba en el hotel apareció, y con su llegada sentí un alivio inmenso. El peligro había pasado, pero la experiencia me dejó marcada, recordándome que hay cosas en este mundo que es mejor no comprender. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta historia? ¿Será real? Hasta aquí la historia de esta seguidora. El hotel embrujado. Hace años, cuando éramos niños, mis padres nos llevaban de vacaciones cada año. Aunque nuestro destino principal solía ser la playa, también nos gustaba visitar diversos lugares coloniales. Durante uno de esos viajes, al caer la noche, nos encontrábamos en algún pueblo de Chiapas, cuyo nombre no recuerdo bien. Nos había atrapado la noche y estábamos agotados del viaje. Así que comenzamos a buscar un hotel, aunque no contábamos con que habíamos llegado en mal momento. La mayoría de los hoteles estaban llenos, y los pocos que tenían habitaciones disponibles solo ofrecían alojamiento para 2 personas, mientras que nosotros éramos 6. Estábamos convencidos de que no encontraríamos dónde quedarnos, pero por casualidad encontramos un hotel. El edificio de estilo colonial parecía estar a punto de derrumbarse,
aunque se notaba que estaba bien cuidado a pesar de su evidente antigüedad. Mi padre decidió preguntar si había habitaciones disponibles, aunque ya era pasada la 1 de la madrugada y todos estábamos impacientes. Mientras esperábamos, mis hermanas y yo bromeamos sobre la posibilidad de que el lugar estuviera embrujado, ya que no era la primera vez que nos hospedábamos en un hotel viejo y nunca nos había pasado nada. Después de 20 minutos, mi padre salió del hotel. Al verlo, le preguntamos cómo estaba el lugar. Con total normalidad, nos dijo que sí había habitaciones disponibles y que el hotel era económico. Justo cuando estábamos a punto de bajar del auto, nos dijo que no nos quedáramos allí. Sorprendidos, le pregunté el por qué, y él, con un tono sarcástico, respondió: hay una buena y una mala noticia. La buena es que sí hay habitaciones y el lugar está muy padre, pero la encargada me advirtió que aquí sí espantan. Por la noche se escuchan voces y a veces se ve una señora vestida de blanco rondando por los pasillos. Me dice que no hace daño, solo es una hija de la antigua dueña. La mala es que, aunque no haga daño, sí te puede sacar un susto. Solo aquellos que buscan una experiencia paranormal se hospedan aquí. Además, me advirtió que no era buena idea quedarnos si nuestra abuela estaba enferma. Mejor nos recomendó otro lugar cercano. Después de esta noche, nos enteramos de que ese hotel es famoso por estar embrujado. Y hasta aquí la historia de ese seguidor. Sombras en la habitación 305. En agosto de 2018, decidí tomarme unas vacaciones para despejar la mente. Había pasado por unos meses complicados, así que reservé un fin de semana en un pequeño hotel en las afueras de una ciudad costera. El lugar se llamaba Hotel Miraflores, y aunque no era muy conocido, las reseñas lo describían como un sitio tranquilo y muy acogedor, y eso era justo lo que necesitaba. Llegué un viernes por la tarde y todo parecía normal. El edificio era antiguo, pero todo bien conservado, con un aire encantador y rústico. Me dieron la habitación 305, en el tercer piso. Cuando entré, me sorprendió lo espaciosa que era. Tenía un gran ventanal que daba al jardín trasero, desde donde se veía el mar a lo lejos. El ambiente era agradable, aunque había algo en el aire, una especie de pesadez, como si el tiempo pasara más lento allí. La primera noche la pasé sin incidentes, aunque no dormí bien. Desperté varias veces, con la sensación de que alguien me observaba. Cada vez que abría los ojos, veía una sombra en el rincón más alejado de la habitación, pero al encender la lámpara, no había nada. El segundo día transcurrió con normalidad. Paseé por la playa y visité algunos lugares turísticos. Sin embargo, al regresar al hotel, noté que la sensación de ser observado se intensificaba. Decidí ignorarlo y me preparé para dormir. Esa noche fue cuando todo cambió. Me desperté de golpe alrededor de las 2:30 de la madrugada, sintiendo un frío intenso, a pesar de que el clima era cálido. Escuché un sonido suave, como un susurro, que provenía del pasillo. No podía entender lo que decían, pero el tono era inquietante. Me quedé inmóvil, intentando escuchar mejor,
pero el susurro cesó tan abruptamente como había comenzado. Traté de volver a dormir, pero entonces sentí que algo se movía en la habitación. Abrí los ojos y vi que la puerta del armario estaba entreabierta, aunque yo recordaba haberla cerrado antes de acostarme. Mi corazón empezó a latir con fuerza, hasta que la puerta del armario se abrió del todo, lentamente, como si alguien la empujara desde adentro. Me senté en la cama, paralizado por el miedo. De la oscuridad del armario emergió una figura borrosa, como una sombra humana, pero sin rasgos definidos. La figura se quedó quieta por un momento, mirándome, o al menos eso sentía yo, aunque no podía ver ningún rostro. Intenté gritar, pero no pude emitir ningún sonido. La figura comenzó a acercarse, deslizándose por el suelo como si flotara. A medida que se acercaba, el frío se hizo más intenso y mi respiración se volvió entrecortada. De repente, la figura desapareció, como si se hubiera desvanecido en el aire. En ese instante, la lámpara de la mesilla de noche se encendió sola, inundando la habitación de luz. Me quedé sentado, temblando, sin poder creer lo que acababa de suceder. Estuve despierto el resto de la noche, con la lámpara encendida, esperando hasta que amaneciera. Al día siguiente, fui directamente con la recepción y pedí cambiar de habitación. No quise dar detalles, solo mencioné que no había podido dormir bien. El recepcionista me miró con una mezcla de comprensión y lástima, como si supiera exactamente lo que había pasado, pero no me dijo nada. Pasé el resto del fin de semana en otra habitación, sin más incidentes, pero la sensación de haber sido observado nunca se fue del todo. Cuando volví a casa, investigué un poco sobre el Hotel Miraflores. Descubrí que en los años 60, un hombre se había hospedado en la habitación 305 y fue encontrado muerto en el armario, sin causa aparente. Desde entonces, varios huéspedes habían reportado experiencias similares a la mía. No sé qué o quién era esa figura, pero desde entonces, cada vez que viajo, me aseguro de leer más que solo reseñas de un hotel. Y hasta aquí la historia de este seguidor. Gracias por acompañarme en este viaje al lado oscuro. Si quieres más relatos que te helarán la sangre, no olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en la próxima pesadilla.